A toda la gente de la cámara, buen día, buenas tardes para los que nos están escuchando, depende si ya almorzaron o no. Me imagino que algunos de los que nos están escuchando están en este momento comiendo, así que buen provecho. Muchas gracias por sumarse. Y bueno, gracias a la cámara por el espacio y la convocatoria para esta conversación que decidimos llamar Hablemos de Open Banking en Argentina. La idea es, bueno, muchas veces se habla de Open Banking como algo lejano o que está sucediendo en otros países o algo muy conceptual. Y un poco el espíritu de esta charla es comentar cuáles son las iniciativas que ya tenemos en el país, de qué manera se está operando y cómo esto afecta o está afectando ya la vida cotidiana de los consumidores y las empresas. Les voy a contar una historia. Cuando estábamos preparando esta conversación y viendo de qué manera la íbamos a enfocar, estábamos cenando en Palermo y bueno, acabamos de terminar de comer, apareció un vendedor ambulante ofreciendo unos chocolates. Y va a parecer mentira, pero no teníamos efectivo para pagarle, ofrecimos pagarle con una billetera que no estaba fondeada. Y este muchacho, muy enfocado en la venta, hay que decirlo, nos explicó en 3 oraciones muy sencillas cómo vincular una cuenta bancaria y pagar desde la billetera directamente usando el saldo de la cuenta bancaria. Cuando, bueno, se fue, comimos los chocolates que estaban buenos y dijimos, che, es por acá. Este flaco en 2 minutos nos explicó de qué manera un usuario se beneficia del Open Banking sin entrar en tecnicismo y sin usar siquiera la palabra Open Banking. Así que bueno, por ahí es la idea de la charla. Tenemos un panel espectacular, nos está acompañando Fernando Monzón de Sirenio, Román Sarria de Movex y Rafael Soto de Modo. Lo lindo es que bueno, son 3 empresas que están usando el Open Banking actualmente, cada uno en su vertical de negocio, y bueno, nos van a poder dar una visión muy heterogénea de, bueno, cómo opera el Open Banking en Argentina y cuáles son los beneficios que pueden traer y de los cuales ya se están aprovechando sus usuarios y sus clientes. Pero bueno, arranquemos un poco por lo básico. Por ahí hay mucha gente que ha escuchado Open Banking y se sumó por una cuestión de curiosidad. Así que me gustaría si nos pueden contar en breves palabras y de una manera muy sencilla qué es el Open Banking, por qué es importante y cómo beneficia, bueno, a empresas y a usuarios. Dale, perfecto. Si quieren, arranco yo contando un poquito. Primero, gracias a la cámara por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. A mí me gusta explicar el Open Banking de una forma bien sencilla, ¿no? Vivimos en un mundo que se está revolucionando, se están revolucionando la forma en la cual gestionamos los dineros, el usuario está digitalizando todo el uso del dinero, y el sistema bancario necesita integrarse con esta revolución y tenemos este sistema bancario en el centro de esta revolución, ¿no? Entonces yo veo el Open Banking como una capa de actualización que rodea, que envuelve al sistema bancario y que permite que el resto del ecosistema pueda innovar de forma rápida y tenga un time to market hiperacelerado. Entonces, con el Open Banking dejamos al sistema bancario en el centro, pero lo envolvemos y le permitimos ganar mucha agilidad. Eso es como, para mí, la forma más simple de explicarlo. Sí, yo creo que algo central del Open Banking es que el usuario es dueño de sus productos financieros, es dueño de sus datos, y es quien decide cómo quiere utilizarlos a nivel de producto, a nivel de la información, a quién quiere entregársela, para qué. Así que eso para mí es donde arranca, como una herramienta para que el usuario no esté preso de entidad financiera y pueda usar toda esa información y productos que posee para abrir nuevas oportunidades en cuanto al desarrollo de sus finanzas. Totalmente. A ver, vamos, recapitulando sobre la opinión de los dos, es este concepto moderno de poner al usuario en el centro y de repente decirle, mirá, tus datos que hasta ahora, si bien tenés que entrar al banco, tenés que poner la clave, tenés que entrar a la fintech, tenés que poner tu usuario y tu clave, son tuyos. O sea, usalos. Es cómo empezás a conectar toda esa información que tenés desperdigada por un montón de lugares y la empezás a hacer tuya. Te adueñás. Este proceso que se viene dando, que empezamos por ahí, las fintechs y los bancos hoy en día, a decirles, vení, agarrá tu información, usala, podés ya no solamente entrar, consumirla, verla en un montón de lugares, sino que vas a empezar a poder unificarla, tener un lugar centralizado, hacer pagos, conciliar, calificarte para un crédito, todo esto donde de repente el usuario deja de ser
alguien que estaba ahí, era parte del sistema financiero, hoy está en el centro y hay un montón de soluciones dispuestas a hacer con sus datos una experiencia mucho más amena y amigable en el sistema financiero y justamente haciéndolo parte, ¿no? Bien, bien, interesante. Gracias. La verdad que muy claro. Entonces, es el usuario quien entra en el centro, es el protagonista, ¿no? De este nuevo, de este nuevo paradigma, ¿no? En el manejo de la información y las transacciones. En esto, bueno, me gustaría hacer un recapítulo mínimamente de cuáles son las iniciativas que ya están funcionando en Argentina. Y después, bueno, si cada uno nos puede contar de qué manera ustedes están ya implementando el Open Banking en sus empresas, cuál es el foco, también para demostrar, che, bueno, esto es esta capa, poner al usuario en el centro, pero tiene múltiples aplicaciones y afecta de manera muy integral a toda la industria. Yo creo que pionero en Argentina, bueno, fue el Banco Industrial. Creo que todo el mundo en algún punto ha utilizado las APIs o ha escuchado cómo se utilizan. Recientemente, creo que fue este año, el banco francés hizo el puntapié en cuanto a lo que es multibanking. No sé si algunos es cliente francés y vio la posibilidad de poder conectar múltiples cuentas para tener todo conciliado. Ahora están los chicos de Kipu que llegan desde Chile, enfocados en lo que son pagos. Colpi, que es un ERP que está orientado bueno, para la administración de empresas, pero usa Open Banking para hacer conciliación bancarias. Y bueno, Mercado Pago, que creo que todos conocemos la billetera, que usa el Open Banking en múltiples casos de uso. En el caso de ustedes, Román, ¿cómo usan el Open Banking? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cómo aprovechan esta nueva capa de información? Perfecto. A ver, nosotros básicamente hoy hacemos dos grandes cosas dentro de la empresa. Por un lado, nos dedicamos a pagos para empresas y por el otro nos dedicamos a lo que es FinTech as a Service. Así que le hemos encontrado al Open Banking un montón de casos de uso. En la parte de pagos, más precisamente, esta reducción de la fricción. Viste que en el mundo está este concepto del frictionless y está buenísimo porque es cómo reducir la cantidad de cosas que tiene que hacer un usuario para pagar. Y el primer caso de uso específico que encontramos fue el solucionar la típica vuelta donde el usuario tenía que entrar al banco o a la fintech, poner el CBU con el riesgo de equivocarte y mandarlo a cualquier lado, lo cual tenía consecuencias desastrosas. Y justamente simplificarle, no tenés que entrar más al banco, poner el CBU, entra acá, te solucionamos el punta a punta y te aseguramos que el dinero va a llegar desde a donde querías pagar de manera muy fácil. Ese fue el primer punto. Y un poco después, por ahí, el tema regulatorio, creo que todos hemos escuchado transferencias 3.0, ahora se viene transferencias 3.1, donde se empieza a hablar de este concepto de Open Banking, más que nada esto de multibanking, de conexión entre todos los bancos, entre todas las fintechs, el manejar tu dinero, y ahí empezamos a trabajar un poco lo que es pagos recurrentes, evitar el débito automático por ahí de antes, que era totalmente compulso y complicado, porque lo mismo, le errabas un número y le terminabas sacando dinero a otro. Justamente simplificarlo y llevarlo a una solución mucho más sencilla, donde el usuario diga, quiero que me debites todos los meses de este banco, no tener que copiar de nuevo un CBU. Y después, casos de usos más tradicionales de lo que es el mundo pagos, todo lo que es conciliación particularmente, el poder agarrar todo el dinero que llega de las distintas conciliaciones de tarjeta, de todos los medios de pago hoy, y ver que realmente está en el banco. Creo que eso a la empresa le soluciona un montón, es algo en lo que estamos innovando bastante, estamos trabajando muy de cerca justamente con Sirenio en este tipo de soluciones, y realmente es un lugar donde hay mucho todavía para crecer, innovar y seguir haciendo. Y por ahí el tercer punto, y creo que fue uno de los temas más solicitados, por lo menos en nuestro backlog en el último tiempo, era la calificación y la verificación de ingresos. Por ahí muchos de nuestros clientes de alguna manera u otra terminan en un crédito, esta moda por ahí de los Buy Now Pay Laters, del crédito en el momento, necesita justamente una verificación, y posterior el tema del pago por ahí en el mismo proceso. Bueno, todo lo que es Open Banking nos está permitiendo asesorar
a la fintech, asesorar al banco y darle al usuario sobre todo una mejor calificación crediticia. Por ahí, antes, el gran problema que había a la hora de hacer una calificación crediticia era juntar información de un montón de lugares. Y esa información por ahí era escasa, era complicado accederla, el usuario se le terminaba pidiendo información para decirle, mirá, tengo un crédito importante, te lo quiero dar a la mejor tasa, y por ahí no se llegaba porque juntar esa información era difícil. Justamente con esta apertura de la información, esta apertura de los datos, nos permite a la fintech sobre todo hacer una mejor asesoría y poder dar créditos o poder hacer una transacción de manera mucho más efectiva y precisa, justamente prescindiendo de las formas tradicionales que a veces no eran tan precisas. Creo que esos son los principales puntos donde estamos trabajando y donde hoy realmente vemos que hay muchísimo por hacer. Creo que de acá a 5 años hay de todo para seguir construyendo. El sector está empezando a crecer, está evolucionando, cada día hay más cosas. Varias fintechs están trabajando muy de cerca en la evolución de todas estas metodologías. Y bueno, justamente el tema es agarrarlas, nutrirnos y darle al usuario, sobre todo en esto que decíamos antes, el Customer Centric, una mejor experiencia en los servicios financieros y en todo eso que por ahí no vemos que son servicios financieros, son anexos. Recién hablaba del crédito, lo vemos como algo alejado de otro lado, pero es parte del Open Banking, es justamente abrirte todo esto y darte una mejor experiencia. Así que bueno, eso es lo que principalmente venimos trabajando y lo que vemos de acá en más, mucho crecimiento. Y tomando ahí un poco lo que hablaba Román de lo que era la calificación, ¿no? Nosotros justo nos especializamos un poco en eso y hay una parte muy importante del Open Banking que es la inclusión financiera, ¿no? Hoy, digamos, la mayoría de las calificaciones se basan son burós tradicionales para el cual necesitas un historial crediticio y en Argentina, como el resto de la TAM, hay muchas personas que todavía están subbancarizadas y con poca oferta crediticia. Entonces, calificar a esas personas a partir de su historial crediticio, que es nulo, es casi imposible o bastante arbitrario, por lo cual las ofertas que le llegan a estas personas son bastante negativas y no ayudan a esta inclusión. Pero a través del Open Banking, entender los ingresos, entender cómo gestiona su dinero, entender la foto actual de esa persona, nos permite capaz brindarle mejores ofertas para que haya una mejor conversión y también que esa oferta sea personalizada a la realidad de la persona, ¿no? Algo que antes no se podía hacer. Sí, yo tengo una visión un poquito distinta que es, Argentina es muy avanzada históricamente en la materia. En realidad, el usuario corporativo hace más de una década, hace 2 décadas más o menos, que puede acceder a todas las cuentas bancarias de una forma consolidada a través de Interbanking, por ejemplo, ¿no? Con un proceso bastante complicado, con un montón de papeles, pero ya podía tener toda su visión financiera integrada y hacer todo tipo de transacciones y conciliaciones e integraciones con sus sistemas de gestión a través de Interbanking. Y después, los buros en la Argentina tienen una cantidad de información mucho mayor de la que tienen en otros países como Brasil, por ejemplo, ¿no? Hay información positiva y negativa amplísima. Entonces, me parece que ahora lo que está pasando es que estamos dando un punto adicional, confluyendo a tendencias internacionales como las europeas o americanas, lo cual es muy positivo, pero tenemos un muy buen punto de partida. Dejando eso en modo, la contribución a ese salto, primero pasa por lo que vamos a hacer en 2020, es en la aplicación de Modo, hoy tiene los saldos de todas sus cuentas, los puede visualizar, los puede consolidar, puede iniciar pagos y transferencias desde cualquiera de sus cuentas, para transferencias 3.0, como para realizar pagos PI. Puede acceder a información de sus tarjetas al momento de transaccionar. Entonces, en la aplicación Modo un poco empezamos a jugar junto con los bancos en funcionalidades de Open Banking para entender cuánto de los usuarios valoran ese tipo de características, ¿no? Y ahora, a partir de nueva regulación del Banco Central, de consentimiento y de iniciación de pagos, encaramos en Modo una nueva fase, que es la de agregador de cuentas.
de manera de que cuando una billetera quiera integrar cuentas de otros proveedores de cuentas de pago, tenga que hacer una sola integración, y lo mismo desde el proveedor de la cuenta de pago, ya sea un banco o un proveedor no financiero, una fintech, una billetera, tenga que hacer una sola integración para poder habilitar el consentimiento de la vinculación de eso. Así que ese es un nuevo servicio que como ya empezamos a desarrollar y empezamos a disponibilizar tanto a billeteras como a PSPs. Muy bueno. Ahí, para agregar, y disculpen, voy a hacer un poquito de el trabajo, la repregunta y el ver justamente esto que decía Rafael. Argentina siempre fue muy innovador, coincido absolutamente. Tenemos un país que siempre puja, que siempre va para adelante, que nos gusta innovar, que realmente lo que venimos haciendo, y sobre todo en materia de fintech, tanto bancaria como no bancaria, es increíble. El ecosistema sigue creciendo y seguimos construyendo algo increíble, pero justamente en un punto que decía Rafael, muchas de las cosas que nosotros vemos en el día a día es que esa infra, esos rieles que se crearon hace 20 años, muchos se quedaron hace 20 años. Entonces, está buenísimo, ha habido un montón de avance, tenemos un montón de cosas, y un poco lo que se está redefiniendo hoy es esto. Pero creo que lo que nos trae a esta charla hoy es por qué los rieles y este avance que tenemos siempre en Argentina, muchas veces lo hacemos y de repente es como que queda en el olvido hasta que pasa algo y se vuelve a hablar. Y es un poco lo que pasó hoy. Mucho del acceso a esa información, los burós, las formas en que hacemos las cosas, quedó con un formato por ahí de lo que hacíamos hace 20 años, nos quedamos tranquilos de que funcionaba bien, pero el mundo cambió, el mundo está evolucionando. Hoy no solamente el comercio, la empresa, la persona, por ahí te piden acceso a una API. ¿Por qué? Porque a veces quieren ver la información de una manera completamente distinta. Me encanta cómo lo muestra una aplicación, pero, a ver, quiero construirme, y esto por ahí es mi experiencia como desarrollador, me quiero construir un botcito, quiero acceder a la API de mi banco y quiero ver qué va pasando en mi cuenta, si me entra plata, si me sale, y ese acceso creo que es a donde tenemos que ir yendo, y realmente ahí es la apertura, porque visualizarlo es un poquito más de lo que se venía haciendo. Le das el acceso a la info, se la centralizás, lo cual está buenísimo. Creo que es hacia donde tiene que ir. La mayor parte de los usuarios necesitan eso, pero hay un usuario un poco más experto, está la empresa, está el comercio que, a ver, tiene 35 soluciones para cobrar, 35 bancos, y quiere agarrar y decirle, che, me contrato un desarrollador y pongo toda esa info en un solo lugar, y creo que ese es el paso que hoy todavía tenemos que dar, donde la información realmente esté disponible. Esto que decía Rafael, el hecho de que se está trabajando en la normativa del consentimiento, creo que es clave. El consentimiento tiene que justamente servir para que el usuario empiece a ser dueño de la información, ya sea a través del banco, a través de los PSP, a través de la institución que sea, pero la información esté disponible, la pueda acceder, la pueda trabajar, pueda hacer esto que ahora se había puesto tan de moda hace un tiempo, que es el BI. Quiero el business intelligence de toda mi información en un solo lugar, y creo que ese es el paso que todavía falta y tenemos que dar en esta innovación que se viene dando tan fuerte. Sí, totalmente. Yo ahí tocaron muchos temas, me encanta la charla. Me gusta lo que decía Román, ¿no? Y lo hilo un poquito con el principio. Yo lo veo al Open Banking como esta capa de actualización que va a permitir este time to market o la innovación mucho más rápida y abrir un poco el juego al resto de las fintechs, al resto de los jugadores. Sabemos que no solamente las fintechs van a aprovechar, digamos, la capacidad tecnológica del Open Banking, sino también lo que es e-commerce. La otra vez, para bajar un poco la charla a lo más mundano, se había viralizado un tweet de un desarrollador que había hecho un botcito que entraba a Galicia y levantaba el saldo y levantaba los movimientos, por ejemplo. Entonces, cada vez que detectaba un movimiento nuevo, le mandaba un CMS a esta persona para avisarle que ese movimiento había sido operado. No, ese tweet se volvió viral. Entonces vos decís, necesitamos generar esta capa tecnológica que permita conectar cualquier cosa al sistema bancario para que la innovación se produzca, ¿no? Era un poco acompañando ahí a lo que decía Román.
Totalmente, totalmente y ciertamente, a ver, todo el tiempo, yo por ahí soy bastante activo en Twitter y me gusta leer bastante, todo el tiempo está pasando esto. El desarrollador, sobre todo, reclama poder tener un acceso y si no y esto que pasó el otro día, si no lo tiene, lo encuentra. Y eso Totalmente. está buenísimo lo que está pasando. Che, me pongo, le busco la vuelta y termino encontrando eso que de alguna manera u otra no lo obtuve, no lo tuve de manera simple y creo que si lo tuviésemos de manera simple sería increíble, pero lo termino obteniendo. Siempre hay una vuelta. Hoy la tecnología y sobre todo a los que venimos del desarrollo nos ha puesto a disposición lo que sea. Desde construir un bot es algo tan sencillo como por ahí agarrar un navegador y darle un par de instrucciones. Es literalmente un robot que hace las cosas por nosotros. Entonces, no tenés que entrar a ver, sino que estás absorbiendo la info. Entonces, va a pasar, o lo refraseo, está pasando, con Ahora, o sin nosotros como fintechs. el mercado lo está pidiendo, lo está logrando de alguna manera y es una necesidad palpable, ¿no? Desde Twitter hasta las conversaciones con las empresas, pero por ahí una pregunta que casi por inercia surge, y un poco esto que decía Román de, bueno, si no me das el acceso lo consigo igual, es el estatus legal de esto, ¿no? Sobre todo en Argentina, ¿no? Decir, che, bueno, esto, que yo este acceso que lo consigo, no me lo estás dando, pero lo consigo. ¿Esto es legal? ¿Hay alguna regulación? ¿Qué creen ustedes que va a pasar a futuro? Ahí capaz que respondo la pregunta más simple. Digo, a veces es todo muy binario, ¿no? ¿Es legal o no es legal? La respuesta simple es legal y digamos, el pilar fundamental de todo esto es que los datos son del usuario y el usuario puede hacer con sus datos y su dinero lo que el usuario necesite o quiera. Eso para responder así más simple. Después podemos entrar en un montón de detalles, pero bueno, acá en Argentina ya con la ley de protección de datos personales, digamos, de alguna forma abarca a este tipo de operaciones, por así decirlo. Después hay un montón de regulaciones del BCRA más específicas que podemos dar la charla, ¿no? Sí, el Banco Central viene avanzando sobre la regulación. El paso de consentimiento es fundamental porque es la puerta de entrada a la vinculación de cuentas y a que suceda todo lo demás. Está bueno que el Banco Central estuvo abierto a las reuniones de distintos actores y adoptó el protocolo OAuth 2, que es el protocolo que usa en Europa y en Estados Unidos, vincular cuentas. Ya está regulado y estamos todos implementándolo. Y también avanzó sobre la iniciación de pagos y las transferencias, que se llaman las transferencias pool, para que usando el consentimiento del usuario, la billetera pueda ir a buscarlos a la cuenta del proveedor de pago correspondiente para luego poder encadenarla, por ejemplo, con un pago con transferencia o una transacción P2P o simplemente el fondeo de una cuenta. Así que es muy positivo todo el avance que está habiendo. Está bueno que venga de a poco, porque las capacidades de desarrollo de todas las partes son limitadas, entonces si nos forzara a hacer muchas cosas más al mismo tiempo, un poco salta todo por el lado, no cumplimos con nada o lo hacemos desordenado. Estaría bueno, sí, capaz tener un roadmap, como sucedió en Brasil, donde el Banco Mm. Central dio un roadmap para las diferentes funciones de Open Banking, que después se retrasó como dos, 3 años, ¿sí? Pero por lo menos dio una visión del ordenamiento de las distintas. Así que es muy positivo el avance que está teniendo el Banco Central sobre la cuestión. Y bueno, vamos confluyendo. Para mí lo más importante es que vayamos confluyendo hacia las tendencias internacionales y no hagamos inventos propios. ¿Por qué? Porque podemos reutilizar tecnología que existe a nivel internacional, hacemos el mercado abierto con el ingreso de nuevos participantes que traigan tecnologías que usan en otro lado, simplemente las enchufen a, a la realidad argentina. También nos da un montón de benchmarks, ¿no? Eso está buenísimo porque podemos salir a ver en el mundo los distintos casos de uso, con qué tecnologías y poder implementarlos más rápidamente y dar
convergencia no solamente a nivel de la regulación, sino también de los productos, features, casos de uso de cara al cliente. Perdonen, voy a cambiar mi conexión porque creo que no es tan buena, así que Yo tampoco capaz trabajo. que salgo y entro, pero Dale, sigan para adelante. Dale. Perfecto. Volviendo un poquito a la pregunta, creo que es el dilema siempre. ¿Es legal o no? Y un poco Fer lo definió, son tus datos. El tema por ahí de la legalidad pasa por el uso de terceros. ¿Es legal que un tercero use mis datos para? Y creo que ese es el avance que justamente decía Rafael, que el Banco Central viene entendiendo y que como sociedad nos estamos debatiendo. Creo que estamos en un momento bastante agitado donde tenemos muchísimos casos de phishing, por ahí el defraudador, y acá yendo hacia otra de las cosas que están en boca de todos, usa y abusa a veces de nuestra información para terminar cometiendo un ilícito. Entonces, ese uso de datos por externos, el consentimiento es algo esencial. Yo puedo usar mis datos, sí, son tuyos, pero si viene un externo y los quiere usar, le doy consentimiento a una empresa y por ahí esa empresa hace un mal uso de mis datos o por esto de tomar las cosas por ahí, que por ahí nos pasa de tan a la liviandad, no se termina explicando correctamente qué es el Open Banking y terminamos haciendo que por ahí lo tome una persona con intenciones no tan buenas y termine justamente haciendo el efecto contrario. Y esto es donde nos tenemos que cuidar mucho. Creo que un error que hemos cometido en el pasado y que hoy en día se está empezando a trabajar muy de cerca y creo que con mucho profesionalismo desde todo el sector financiero, ya sea bancario o no bancario, es el hecho de no permitir que sucedan estas cosas que están totalmente en boga. Hoy todos los días escuchamos algún caso de phishing. En nuestro caso, que por ahí venimos del mundo más pagos, todos los días tenés algún caso de skimming o algún caso de fraude de algún tipo, donde creo que tiene que ser el punto central. No nos podemos quedar con abrir por abrir, sino que nos tenemos que quedar con el abrir, enseñar y obviamente tener las bases sólidas para poder ir hacia un esquema Open Banking. Creo que esa es la parte crítica. Sí, Sí, ahí digamos, perdón, siguiendo con el tema de cómo viene el BCRA trabajando también y todo lo que es regulación, creo que está buenísimo que se escuche a todos los sectores y que se generen diferentes estándares de comunicación y seguridad, también para estandarizar de cara al usuario, ¿no? Y que el usuario se sienta cómodo y entienda dónde está la seguridad y dónde está lo inseguro, ¿no? Porque si salimos todos, como decía recién Rafael, a crear algo distinto, a inventar la rueda, todos juntos, el usuario se va a confundir muy fácil, digamos. Van a haber otros creando cosas que no van a ser muy positivas, ¿no? ahora, desde las empresas y desde el sector se está empujando mucho en todas estas iniciativas y bueno, la libertad y la disponibilidad de los datos es algo que beneficia a todo el mundo, pero no creen que por ahí también tiene que ir acompañado, algo que es súper trillado, pero es cierto también, de la educación financiera de la población, porque es un gran 100%. poder que te están dando con tus datos, pero bueno, ¿cómo no sos víctima de este propio poder, no? Totalmente. A ver, vamos a poner un poco de humor y vamos a usar una frase del tío Ben: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que todos la escuchamos en algún momento en distintos contextos, pero es justamente eso. Estamos poniendo un gran poder en manos de un ecosistema muy grande que tiene de todo. Somos un montón los que estamos intentando hacer cosas buenas, que estamos intentando darle al usuario todo el poder para que haga lo que necesita, pero justamente ese mismo poder, esa misma apertura termina llevando a cosas por ahí no tan buenas o no tan claras, y creo que ahí es el punto central. La educación financiera es esencial. Muchas veces hicimos avances y dejamos la educación financiera por ahí en segundo plano. Y creo que hoy estamos en un momento donde todo el tiempo estamos llenos de información sobre algo nuevo, algo moderno, una wallet, open banking, los bancos ofreciendo un multibanking. Están buenísimos los conceptos, pero creo que tenemos que seguir trabajando y creo que esto es algo que pertenece a todo el ecosistema y que todos tenemos por ahí la responsabilidad de hacerlo. Necesitamos seguirle enseñando al usuario, necesitamos seguirle haciendo ver que se está metiendo en un lugar correcto o
por ahí está entrando a un lugar donde le pueden llegar a hacer un daño. Y creo que ahí es donde esta responsabilidad es compartida, donde tenemos mucho por hacer. Enseñar, y por ahí el usuario está siempre dispuesto a aprender, pero tenemos que enseñarle. Estamos todo el tiempo lanzando cosas nuevas y está buenísimo, pero a veces tenemos que parar un poquito y ir sobre estas cosas. Creo que, de nuevo, el punto regulatorio que mencionaba Rafael hace un ratito es esencial. Creo que ahí van a salir las bases y salen las bases todos los días de cómo enseñarle al usuario a no terminar en un problema, sino potenciarse con todo lo que el ecosistema le está dando. Sí, yo creo que es el desafío de educación. El desafío de la educación está muy de nuestro lado, porque, digamos, uno quiere ser totalmente transparente con el usuario, entonces le quiere dar un montón de información, pero el usuario no la lee, ¿no? Entonces es muy difícil educar al usuario en estos procesos. Entonces, bueno, tenemos que ser muy creativos para no acabar solamente en darle información, por ejemplo, al momento de la vinculación, sino en el durante el uso, siempre ir recordándole lo que está haciendo, enviándole información, y después nos podemos volver todo lo creativos que querramos con blogs, videitos, pero no acabar nunca en nunca asumir que el usuario ya fue educado porque en un términos y condiciones uno le dijo algo, ¿no? Sí. Claro. Después, en cuanto a la seguridad, a mí me parece esencial digamos, usar el protocolo OAuth 2, que es el protocolo más seguro, porque las credenciales nunca se entregan a nadie. A mí me parece que es un poquito peligroso las iniciativas donde el usuario entrega credenciales a un tercero, ¿no? Es más difícil de controlar. O sea, hoy el mercado lo usa justamente porque no está avanzada la normativa de Open Banking hacia otros aspectos, pero que tenemos que trabajar para eliminar toda posibilidad de que el usuario le entregue credenciales a un tercero. Sí, por eso yo hablaba en un principio de lo importante que es la regulación en pos de la estandarización, ¿no? Primero para que cuando eduquemos al usuario todos eduquemos hablando de lo mismo, y después para esto que decía recién Rafael, para que los métodos de autenticación y de, digamos, conexión sean seguros para el usuario. Después, para mí también hay otra cosa importante en cuanto a lo que es regulación, que la regulación incentive la apertura, la democratización de los datos, y que no siempre sean los mismos jugadores los que estén jugando con los datos, sino que cualquiera que pueda hacer uso de esos datos para brindarle una mejor experiencia al usuario o un mejor producto, una mejor oferta, una baja en las comisiones o lo que sea, digamos, a nivel de mercado, puede hacerlo. Creo que la regulación tiene que ir en pos de estos dos pilares. Y en cuanto a la transparencia, hay una cuestión clave que justamente se está conversando ahora, que, por ejemplo, la regulación habilitó la iniciación de pagos a comercios, por vía del encadenamiento de una transferencia pool con un pago con transferencia. Es decir, que el usuario, usando el consentimiento, desde la billetera retira fondos de su proveedor de la cuenta de pago a la billetera y luego ejecuta un pago, pero es una transacción poco transparente y traceable para el usuario, ¿no? Porque el usuario en su cuenta bancaria, por ejemplo, si es la cuenta originante, ve un DEBIN, ¿no? Y el pago lo ve en la billetera. En cambio, nos estamos alejando justamente de la normativa internacional, que cuando habla de iniciación de pagos, habla de un concepto donde la billetera ordena la realización de un pago al proveedor de la cuenta de pago, y el proveedor de la cuenta de pago es quien ejecuta el pago con transferencia. Entonces hay una oportunidad de mejora en la regulación respecto de lo que se hizo hasta ahora en pos de mucha más transparencia para el usuario. Sí, yo creo ahí que generalmente la transparencia y todo lo que tiene que ver con seguridad es algo que se va dando a demanda del mismo usuario y a demanda de lo que va sucediendo. Está bueno siempre dar los primeros pasos. Creo que si no damos los primeros pasos, es como que siempre nos quedamos en el mismo lugar con tal de no innovar. Y algo que coincido, tenemos que traer la regulación internacional, tenemos que darle al usuario algo lo más cercano posible a lo que pasa en todo el mundo, porque también es la forma de seguir globalizando, poder seguirle dando al usuario
esta experiencia que esté donde esté le va a hacer de una forma muy parecida, pero también hay una realidad. Las bases sobre las que está sentada cada país es diferente y todo lo construido, toda la infraestructura que motoriza todo esto fue construida distinto en los distintos países. Entonces, creo que ahí el dar el primer paso, empezar a probar, a ir un poco con estas metodologías más agile, donde se vaya construyendo siempre un poco arriba y ahí otorgando transparencia, ahí otorgando seguridad. Yo creo que usar, y esto por ahí basado en mi experiencia desde el mundo del desarrollo de nuevo, usar un estándar internacional muchas veces no te da por sí mismo transparencia, no te da por sí mismo seguridad. Entonces hay muchos lugares donde ir innovando y aparte cada mercado es distinto. Por ahí tendemos a siempre hacer este juego de funcionó en Europa, lo traemos a Argentina, funcionó en Brasil, lo traemos a Argentina, y la idiosincrasia, la forma de funcionar, de pensar, de hacer, es distinta. Y ahí es donde tenemos que estar constantemente adaptándolo a nuestro mercado. Y vuelvo a un punto que para mí sigue siendo esencial, enseñar. Nuestro mercado ha sido siempre muy evolucionado, siempre tuvo muchísimo acceso a tecnología, y es un mercado que innova todo el tiempo, pero hay que seguir enseñando, hay que seguirle dando todas las herramientas justamente para empoderarse, para sentir que no solamente se le está dando seguridad, pero como un paquetito que dice seguridad o transparencia en lo mismo y un montón de cosas más que suceden durante estas cosas, sino tener verdadero sentido de lo que está pasando de alguna manera, saber que esto que explicaba Rafael recién, si un ordenante hace un pago a través de justamente obtener fondos de otra cuenta, que es algo que por ahí el nuevo paradigma otorga y que está por ahí en boga y en discusión, que el usuario sepa que eso sucede cuando se inicia un pago. No solamente quedarnos con el hecho de saberlo nosotros y cursarlo de una forma que es para nosotros completamente transparente, porque por ahí muchos somos técnicos o muchas veces ponemos el marketing en medio porque estamos simplificando la vida a la gente. Es claro lo que estamos haciendo, pero también de alguna manera usar ese mismo protocolo, ese mismo canal cuando hacemos una venta para decirle, mirá, esto salió de tal lado y sucedió tal cosa, lo vas a ver de esta manera. Creo que esas pequeñas acciones, esas microacciones, hacen que el usuario se sienta tranquilo de lo que sucedió cada vez que hace un pago, cada vez que compra en un lugar, cada vez que suceden todas estas cosas que muchas veces son muy abstractas y que se dan justamente en el ámbito de un tercero y no tenemos tanta trazabilidad. Creo que hacia eso tenemos que ir. Bueno, disculpen, estamos casi terminando, porque el tiempo apremia y la agenda está interesante, así que intentemos respetar un poco los tiempos. Para cerrar muy brevemente, porque ya nos tenemos que ir despidiendo, ¿cómo piensan ustedes que va a evolucionar el Open Banking? Ya no tanto de la regulación, sino en los negocios, en la cotidianidad del consumidor y en las nuevas oportunidades que se pueden llegar a generar a partir de esto, de acá a los, no sé, próximos años en Argentina. Yo creo que ahí, digamos, lo que va a pasar es mucha innovación, no solamente en el sistema financiero, digamos, tradicional, por así decirlo, o en el mundo fintech, sino también en todo lo que es e-commerce, ¿no? Y ahí capaz Román puede hablar mucho más que yo, pero básicamente desde las cosas más simples, ¿no? En Europa se ve mucho, y acá está pasando también, pero en Europa ya tiene un contexto mucho más grande lo que es Buy Now, Pay Later, que básicamente era lo que pasaba antes en una cadena, en un comercio, digamos, de tecnología donde íbamos a comprar. Si era del pueblo como soy yo, anotaban ahí tu nombre, tu apellido, las cuotas, todos los meses pasabas a pagar. Bueno, esto, digamos, a través de las finanzas embebidas o a través del Open Banking, es mucho más simple, está totalmente digitalizado y creo que es lo que va a ir pasando. Este es un pequeño ejemplo, pero esto va a ir modificando un poco todas las áreas o todos los sectores, por así decirlo. Yo estuve la semana pasada en la conferencia de Money 2020 en los Estados Unidos y un tema que se hablaba bastante era de cómo
digamos, la proliferación de billeteras, cuentas, la facilidad para abrir una cuenta o sacar una tarjeta, resultó en que hoy el usuario en realidad perdió control de su dinero, porque lo tiene desparramado por no sé cuántos diferentes aplicaciones, y realiza pagos con diferentes tarjetas y ya no sabe dónde gasta. Entonces me parece que el Open Banking va a permitir justamente al usuario empezar a simplificar y ganar mayor control de su vida financiera a través de la agregación de información, la posibilidad de usar todos sus productos desde un solo lugar. Así que es muy bienvenida, me parece, para simplificar el lío que armamos. Sumando un poco a eso, creo que dijeron puntos bastante esenciales. El principal punto es tener el acceso. Creo que esto mismo que decía Fer y Rafael recién, el hecho de darle al usuario, empoderarlo con un montón de herramientas, pero también ayudándolo a desandar todo ese universo que tenemos enfrente, que justamente le va a permitir pagar, le va a permitir acceder a la información, hacer un montón de cosas, pero todo eso con capilaridad. Creo que Fer tocó un punto clave que yo también, que soy del pueblo, lo veo siempre, y es el hecho de poder llegar a todos lados. Y creo que hacia eso vamos, más allá de dar acceso a algo que está empezando a pasar, que está muy bueno y que tiene muchísimo para evolucionar, es que todo el mundo tenga acceso, desde una persona joven hasta una persona mayor. Tiene que poder tener acceso a toda esta nueva tecnología, y que tiene que ser fácil. Tenemos que incluir, tenemos que dar cada día más estas herramientas y que todos puedan usarlas. El acceso creo que es algo fundamental. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad que excelente todo lo que comentaron, muy claro. Se armó un debate lindo y bueno, esperemos que haya sido también nutritivo para los que nos están escuchando del otro lado. Nos despedimos. Muchas gracias a la Cámara también por el espacio, por abrir este debate que es muy necesario. Creo que el Open Banking es un tema muy caliente en este momento y está buenísimo poder hablar abiertamente con distintos actores. Y bueno, nos estaremos viendo mañana en el evento presencial que promete estar bueno. Así que bueno, muchas gracias de vuelta y nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias. Buenísimo. Chau, Muchas chau. gracias.